En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Esa es la energía de hoy, por supuesto. ¿Cómo están todos mis queridos amigos? ¿Cómo estamos, Palito? Muy bien, qué bueno, Caro, ahí te veo, todo el look. Llegaste hoy de lo más guapa. Quiero saludarlos a todos, agradecerles. Hola, Marcelito, ¿cómo estamos? Agradecerles que estén conectados aquí con nosotros en Tendencias. Como siempre ustedes lo saben, un espacio para conectar, para escucharse, para pasarlo bien. Yo digo, si va manejando, aprovecha este instante, escúchenos, porque realmente siempre estamos haciendo tantas cosas. Yo el otro día decía, ¿cuántas veces yo me subo al auto y de verdad me subo al auto? No sé si me están entendiendo, pero se los aclaro. Que yo me suba, que vea cuando abrí la puerta, me senté, me puse el cinturón, puse la música o lo que... No, porque cuando yo me subo al auto tengo que llamar a no sé quién, tengo que hacer tal cosa, hoy no alcancé a hacer esto otro, en la noche alcanzaré a llegar, o uno va llegando a una reunión y encontraré el estacionamiento que el señor de la puerta... Entonces, nunca estoy en el momento. El otro día escuchaba a alguien muy divertido, me decía... ¿Te has fijado cuando uno se ducha que uno está siempre pensando? Y dice, es impresionante, nunca nos duchamos solos. Estamos en la ducha con el marido, con el ex, con el maestro, con la madre, con el hermano, siempre pensando en alguien más. No, metámonos a la ducha, sintamos el agua, cómo recorre nuestro cuerpo, qué rico. Ya no está pasando nada. Bueno, este programa hoy regálenselo. Y regálenselo porque de corazón vamos a estar con un hombre que es de una sabiduría sorprendente, con una trayectoria de muchísimos años, más de 20 libros a su haber, con una biblioteca en su casa que es una sala esas de películas, cuando ven así todos esos libros de película, ese es su rincón favorito, un hombre que no deja de iluminar, porque brilla por sí solo, pero siempre ilumina. Es como donde está, donde uno lo conecta. Si lo van a escuchar en un podcast, si lo van a ver en un programa de televisión, si lo van a escuchar acá en la radio, créanme que los va a iluminar. Es como que es ese farol que uno necesita para conectarse día a día con tanto conocimiento en el mundo de la psiquiatría, de la inteligencia emocional, del amor, de las relaciones con una familia hermosa, que admiro muchísimo y he tratado 1000 veces de ir a verlo y justo cuando lo tengo que ir a ver en persona a la charla, al seminario, no alcanzo a estar en el lugar y hoy lo tengo acá al lado mío, así que de verdad que no lo puedo creer. Estoy con una eminencia que es Enrique Rojas, que estuvo hace poquito en nuestro país, estuvo con mente experta y aquí está con su libro, que ya está a la venta por supuesto en todos lados, Remedios para el Desamor, que vamos a hablar también de eso, porque él tiene sus leyes muy claras para el amor. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo te recibió Chile? ¿Cómo has vivido nuestro país? Yo tengo una gran pasión por este país. He venido hace muchos años aquí. Sí. Me encanta Chile, la gente es encantadora. Vengo de Buenos Aires, estuve antes de ayer y me decían la diferencia que hay entre el chileno y el argentino. Estando tan cerca parece que son como dos hemisferios. Es verdad, es cierto. El chileno tiene mucha más solidez, es mucho más... Bueno, es una mezcla de alemán, en vasco, hay mucho europeo, ¿no? Es cierto. Y el argentino tiene el tema de lo que ellos llaman la hipertrofia del yo. El argentino dice yo soy muy importante, hay un fondo de egolatría. Es verdad. En el chino. Te estaba comentando antes, Americoza Cerrado, que hemos dado el día 26 de abril, es decir, hace nada, sábado, un curso de inteligencia emocional. ¡Qué maravilla! En Madrid, en el Teatro Príncipe Pío, con 1.500 personas que sacaban su entrada. Se vendieron las entradas cuando aparecieron en 4 horas el 90%, y lo inició mi hija Marian, luego mi hija Isabel, luego un coffee break y luego hablé yo, fue en 4 horas, y luego hubo un coloquio dirigido, o sea, hablaba mi hija Marian, mi hija Isabel, yo lo presentaba a mi hija Cristina y lo organizaba mi mujer. ¡Qué maravilla! Eso es un equipo, ¿eh? De toda la familia Rojas implicada en explicarle a la gente fortiter in re, suaviter in modo, con claridad pero con tacto, qué es la inteligencia emocional, en qué consiste, qué características tiene, ¿no? Entonces fue impresionante. Mi hija Marian, que manda mucho en la familia, Marian Rojas, una eminencia. Me dijo, también, papá, solo vamos a firmar 100 libros, porque la última vez que estuvimos en la Feria del Libro de México, estuvimos 6 horas firmando libros. Yo creí que nos salíamos de la feria, y entonces, bueno, pues mi hija Marian dijo, papá, 100 personas, que las 100 primeros que se apuntan, se firma un libro. Claro.
y tal. Y entonces estuvimos explicando pues este tema tan importante, ¿no? Que cómo gestionar la vida afectiva, cómo reconocer tus propios mundo emocional, cómo reconocer a los demás, cómo gestionar la educación de los hijos. Yo explicaba en el coloquio que educar es entusiasmar con los valores que no pasan de moda. Y la educación es amor y disciplina, ternura y rigor. No creo en la educación en el cual se pretenda darle todo a los hijos. Yo recordaba el otro día en otro contexto en Buenos Aires, antes de ayer, que mi hija, por ejemplo, Marian, cuando terminó la carrera, se fue a hacer, le dije, vete a hacer solidaridad a algún sitio. Al final, ella se fue a Camboya y estuvo muchos meses con las niñas de la prostitución de Camboya que tienen entre 12 y 14 años, ¿no? Y me dijo, la gran beneficiaria de este evento he sido yo, más que la gente a la que yo he ayudado, ¿no? Mi hija Isabel, la psicóloga, estuvo haciendo solidaridad hace un tiempo en Senegal, que es una protectorado francés en África Central. Otra de mis hijas estuvo con niñas de la calle en Marruecos. Es decir, educar es acompañar con amor y con criterio. Y es una tarea artesanal. Ahora, yo te escucho hablar de tus hijas y claramente aquí hay algo que tú les regalaste. Yo he escuchado muchas veces entrevistas también cuando Marian dice, pero ¿cómo has aprendido tanto? Y ella dice, la verdad es que lo aprendió todo de mi padre. Y también te he escuchado a ti decir, fíjate que a mí muchas veces y ahora me dicen, tú eres el padre de Marian. Entonces es muy graciosa la relación que tienen. Yo he sido siempre el marido de mi mujer Isabel Estapé, porque mi mujer fue la primera mujer agente de bolsa de España. Claro. Hija, su padre fue ministro de la... Fabián Estapé fue ministro de Economía. Yo cuando me caso con mi mujer, pues digo, usted es el marido de fulanita. Digo, sí, yo soy el marido. Después... soy el padre de Marian y el padre de Isabel. Ahora mi hija Isabel ha publicado 2 libros de cuentos para niños en Planeta, ¿no? Entonces, bueno, pero de todas maneras, en nuestra familia, yo tengo 4 mujeres, 4 hijas y una mujer, 5 mujeres, yo estoy acostumbrado a obedecer, porque todas tienen mucha personalidad. Entonces, yo digo, vamos a ir a cenar a este restaurante, y me dice mi mujer, no, vamos a mejorar lo otro. Mi hija Marian, vamos a firmar muchos libros, no papá, que no pasen de 100 libros. O sea, yo decía en otro contexto hace unos días en Buenos Aires que cuando la educación en la familia funciona bien, el padre hace de hijo, la hija hace de madre, cierto, y los roles se van cambiando. Claro, y ahí te vas apoyando. Ahora, aquí no hay discurso, porque uno realmente cuando ve a alguien que escribe, puedes ver muchos libros, o uno puede tener un papá que te dice esto es lo que hay que hacer, o una madre también, pero de lo único que uno aprende realmente es de la realidad, de la experiencia, del terreno, del palpar, como dices tú, una está en Senegal, la otra está allá. Pero me gustaría irme un poco a la infancia, porque igual 4 hijos es bastante, además de tu hijo, que evidentemente que siempre está en tu vida. Yo tuve solo un hijo, ¿no? Y se cayó en la piscina de casa y se ahogó, y se fue al cielo. Y mi mujer estuvo un año llorando. O sea, era el único, llevaba mi nombre, Enrique. Y bueno, nosotros... somos creyentes y mucha gente me dice, hay que ver lo que Dios te ha mandado y tal. Y digo, no, Dios no manda cosas malas. Dice Santa Teresa de Ávila, 1515, siglo XVI, Santa Teresa dice, Dios habla por lo que permite. O sea, Dios no manda cosas malas, sino que permite que las cosas ocurran. Pensemos, estaba viendo ahora en otra cadena aquí en las cercanías nuestras, que ha empezado el cónclave. Juan Pablo II, que fue el personaje más importante del siglo XX, derribó el muro de Berlín con Gorbachev y con Margaret Thatcher. El final de su vida fue patético. Tenía Alzheimer, tuvo Parkinson, lo operaron mal y quedó cojo. Es decir, increíble. ¿Qué significa eso? Sí. Dios no manda cosas malas, Dios permite que las cosas ocurran por una sabiduría que no entendemos, ¿no? Y mi hijo pues se cayó en la piscina y fue patético. O sea, yo recuerdo, fue una situación... Yo estaba ese día en Milán con mi mujer en una conferencia y cogimos un avión y cuando llegamos pues estaba con una cánula aquí, bueno, patético. Pero bueno, es la vida misma, ¿no? Lo que decías tú, que es la vida es la gran maestra. Pero también el hecho de quizás vivir una experiencia que para mí, bueno, ni siquiera existe un nombre, ¿no? Está el huérfano, está el viudo, no existe un nombre para un padre que pierde un hijo, ¿no? Es impensado realmente, pero quizás marca un antes y un después en una familia, en una proyección, en un vivir en el aquí y el ahora, sobre todo una persona como tú, que como psiquiatra y
Y uno dice, es la mente, ¿no? El poder que tienen los psiquiatras es muy fuerte, Bueno, pero aquí hay una estabas parte tú diciendo emocional. una cosa antes en la ducha que no dejas de pensar. Hay un neurobiólogo americano que se ha hecho muy famoso en el contexto nuestro, que se llama Marcus Reisle, ¿Ya? que es profesor de Massachusetts, y ha descubierto que existe una cosa que se llama la voz interior negativa, que es, no llega a ser una voz en sentido estricto, sería una alucinación, sino que es un susurro en inglés. Tú que hablas inglés mejor que español, el susurro es whisper, ¿no? Es Ajá, un susurro que se cuela en los entresijos de nuestra mente y boicotea nuestra conducta. claro. Y te dice, acuérdate cuando tú, o sea, en mi caso, cuando tú eras profesor al principio, lo mal que estabas y que no tenías fluidez, y cuando la gente se reía de ti, los alumnos de medicina, acuérdate cuando metiste la pata, aquel fallo tuyo, ¿no? Entonces, lo que dice Marcus Reilly es, nosotros tenemos que aprender a controlar y a gobernar esa voz. Y la primero para controlarlo es saber cuándo se da. Dice él que lo más normal es que aparezca en momentos de relax, de inactividad, en el que llama a la puerta. Acuérdate de que tú no eres nada. Acuérdate de... Segundo, neutralizar esa voz con una mensajería cognitiva, es decir, decirte a ti mismo, aprender a tener un lenguaje interior y decirte ánimo, adelante, vas bien, ten objetivos concretos. Y en tercer lugar, cuando esa voz es muy insistente, buscar un cambio de actividad que sea operativo. Me voy al mercado, voy a comprar, hablo, pongo una serie, veo la televisión, cojo un libro, llamo a alguien por teléfono. Y esa voz interior es muy importante. Y luego hay un neurobiólogo japonés que es premio Nobel de medicina, Susumu Tanawaka, que ha puesto de manifiesto cómo nosotros podemos aprender a gobernar el contenido de memoria que se almacena en nuestros archivos. Nosotros tenemos un territorio en el cerebro que se llama el hipocampo, que organiza nuestra memoria. Entonces, yo suelo decir, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es fundamental. ¡Ay, qué impresionante! Claro que sí, pues si no te vas haciendo un listado de rencores. Mucha gente me dice a mí, doctor, yo no puedo olvidar que pasó esto con mi marido, mi mujer, mi hijo, un negocio que no salió bien. Tal. Y digo, mira, si no superas las heridas del pasado, te conviertes en una persona agria, amargada, resentida, dolida. Y eso tiene un nombre en psiquiatría, se llama persona neurótica. Eso es una persona neurótica. No, que tiene un conflicto interior que no lo ha superado. O sea, nosotros los psiquiatras, entre otras muchas cosas, hacemos lo que llamamos una reducción del contenido negativo del pasado. Es decir, vamos de excursión y digo, pasa la página. Olvídate de eso. La vida es una operación, ese es el argumento, ¿no? La vida es una operación que se realiza hacia adelante, no hacia atrás. Y entonces, de hecho, fíjate qué interesante, yo suelo definir en la vejez, la gente mayor, una persona se hace mayor cuando sustituye sus objetivos por sus recuerdos, cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Claro. ¿Cierto? Conozco mucha gente mayor de 80 años en adelante que tiene metas, retos, objetivos, planes por cumplir. Y conozco mucha gente de 50 años que está atrapada en el pasado. ¿Y por qué vivimos, si lo que dices es tan concreto, tan real, pero vivimos en una sociedad que tiene un motor importante, la queja? Y es como casi que se arma como una competencia, como un partido. Yo he estado en mesa donde es como un partido de tenis, pero es que olvídate, fue terrible mi historia porque mis padres se enfermaron. ¿Qué? ¿Tus padres se enfermaron? Espérate, yo. No solo se enfermaron, sino que además yo... Y puede aparecer un tercero que te va a contar algo peor. Es como, ¿qué pasa con esto? Yo fíjate, contaba hace poco una anécdota en este curso que hemos dado de aprender a ver la parte positiva. Claro. Fíjate qué anécdota. Nosotros tenemos el Instituto Rojas Esta Pesta en la calle Serrano, frente a la Embajada de Estados Unidos. Y anécdota la siguiente: viernes por la tarde-noche salgo de nuestro Instituto Rojas Estapé, cruzo la acera y de pronto veo que al cruzar la acera una chica joven de unos 20 años le da el brazo a un ciego. Y cruzamos la acera, la chica tal, y yo al lado de ellos, y de pronto la chica, que no conozco nada, me mira y me dice, si este hombre viera, sería feliz. Y yo saco mi agenda y apunto. Es decir, ¿qué significa eso? Que nosotros aprendamos a valorar las cosas positivas que tenemos. Porque yo veo perfectamente, pero no soy feliz porque veo, porque cuento ya con que veo. Claro. Entonces, aprender a ver la parte buena de nosotros. Otra anécdota. Yo los domingos que estoy en Madrid voy a hacer deporte a un campo multiuso. Estoy haciendo deporte y me llaman que un niño que está jugando en Futbitor, que es un partido de fútbol con cemento, ha tenido un accidente. Me acerco al sitio, le dice una vez, tú que eres médico, Enrique Rojas, ve, y me encuentro a un chico de unos 12 años o 13,
apoyado en el palo de la portería, el brazo recogido sobre el tórax, le cojo el brazo, le miro y le digo, te has partido el brazo. Levanta la mirada y me dice, estoy muy contento porque ha sido la mejor parada de mi vida. Es decir, aprender a ver siempre el ángulo positivo. Y esto es una educación, es educación de la mirada. Hay que educar a la mente también. Educar a la mente y la mirada. Entonces, fíjate, por ejemplo, las facultades de psicología aparecen en Europa en 1960, en Francia, en Italia, en España. Hay una asignatura del currículum académico de los psicólogos que se llama Psicología del Pensamiento. Es decir, ¿cómo gobiernas tú tu cabeza? Impresionante. Y entonces, y hay unas leyes y entonces, por ejemplo, aprender a pensar lo que es la inteligencia. La inteligencia es capacidad de síntesis, la inteligencia es distinguir lo accesorio de lo fundamental. La inteligencia es captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Entonces, en la inteligencia se educa. Claro. Como se educa, tú que has vivido en Estados Unidos, como se educa a aprender un idioma, como se educa uno en las normas sociales, como se educa uno en el amor inteligente. Hay que pensar cómo se mantiene la pareja, cómo consigues tú. ¿Cómo consigue uno que yo llevo 42 años 42 años, imagínate, qué emoción. Oye, pero una eminencia. Casado con una fuera de serie, mi mujer, bueno, yo digo que tengo la suerte de haberme casado con una fuera de serie. Yo no he conocido a nadie más completo que mi mujer, ¿no? Es agente de bolsa, notario de Madrid, consejera de la Caixa, yo le llevo 11 años. Mi madre cuando conocía a la que iba a ser mi mujer y mi novia, empecé a salir con ella, se la presenté y me dijo mi madre, demasiado caballo para tan poco jinete. Querida mamá, te queremos. Oye, está impresionante esta historia. Vamos a tener que ir a una pausa comercial y volvemos con mucho más, demasiado. Alucinante, me han preguntado si alguien llegó tarde al programa. No se preocupe porque lo puede volver a escuchar por completo en YouTube. Ahí vamos a subir el link y ustedes lo revisan en Tendencia, Enrique Rojas. Y a los amigos que nos están viendo en televisión, sigan disfrutando porque tenemos mucho más acá en Tendencias. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Estábamos acá conversando con Enrique, que cosas que a uno le suceden cuando está en Estados Unidos en algunos lugares. ¿A ti te preguntaron si eras de dónde? En la capital económica de Oklahoma. Imagínate, no me acordaba. Firmando yo libros, una señora muy de la zona me dijo, ¿usted dónde es? Porque su inglés es de segunda división. Y dije, sí, yo soy de España, de Madrid. Y me dijo, España está cerca de México. Claro. Y le dije, yo está haciendo frontera. Oye, a mí me pasaba muchas veces que yo decía, Chile. Chile. Y yo, Sudamérica. Y entonces me decían, claro, es Sudamérica. Portugués. Y yo... Ay, ok, me daba por vencida porque yo, es que ¿cómo podía ser? Bueno, pasa con muchos países que son... El americano es muy de lo suyo. Se miran a ellos. Yo cuento otra anécdota, yo doy clase en la NYU de Nueva York de hace muchos años, y estando en una reunión de médicos, todos muy especialistas en Estados Unidos, como tú sabes, la especialización es uno dedicado a depresiones infantiles, otro dedicado al trastorno de sleeping disorder, trastorno del sueño, ¿no? Y entonces me pasó una anécdota muy simpática. Cuando empecé a dar clase, el director del departamento de psiquiatría, que era un profesor importante, Kaplan se llama de apellido, me preguntó, ¿usted cuál es su especialidad? Me preguntó a mí. Y yo digo, ¿qué le digo yo a este hombre? Porque aquí está dedicado a la punta de la esquina del vaso, ¿no? Y le dije, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Me dijo escandalizado, pero a todas. Dije, bueno, a las depresiones del adulto. Y dijo, pero qué bárbaro, a todas las del adulto. Días más tarde, en el comedor de invitados, coincidí con él y le dije, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, ¿pero a todos? ¿Y qué te contestó? Dice, a casi todos. Está buenísima la historia. Ahí hemos hablado de muchas cosas, pero quiero entrar en algunos de los temas que has mencionado que me parece interesante también. Que decías lo importante que era a veces que tú anotabas. Y yo me acuerdo, no sé, en alguno de los programas que te he visto, pues has dado millones de entrevistas, que tú comentabas que andabas siempre con una libretita, siempre con un lápiz, y que tu hija Mariana te había dicho para una de las conferencias que pusieran un papel y mira, ahí la tiene exactamente. Nosotros en el curso de inteligencia emocional que hemos dado, que es el tercero,
cada persona que venía al curso en la entrada había una libreta de mediano tamaño y un bolígrafo. Porque, o sea, nosotros hemos insistido mucho en que cuando tú vas a una conferencia y apuntas algo, primero, hay un territorio que se llama la zona prefrontal que se estimula y está hiperatenta para captar el mensaje. Y de la corteza prefrontal, el contenido informativo se almacena en el hipocampo, que es la zona de la memoria. Perfecto. Entonces, te cuento una anécdota. Voy hace poco a la sinagoga de Madrid a un evento especial y sale el rabino y dice: hoy que es un día tan especial, voy a citarles un texto del Talmud, que es un libro de sentencias judías desde el siglo IV. Y saco yo mi anotación y dice el rabino: el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. Y yo iba apuntando. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Fui apuntando, digo, esto me lo aprendí yo en una semana. Y veo que te lo súper aprendiste. Sí, porque pongo un post-it, digo, esta frase, ¿no? O sea, yo tengo anotaciones yo, por ejemplo, ahora que estoy en Santiago, anoto con quién, por ejemplo, ya te tengo localizado a ti. Actriz, tengo ubicada, ¿no? He estado hace un rato con esta que se llama Paloma Ávila, que hemos estado 35 minutos en un escenario muy curioso, todo verde, ¿no? Bueno, me dijo, estuvo aquí tu hija hace poco y tal. Entonces yo apunto las cosas, ¿no? La gente, por ejemplo, mucha gente de mediana edad, 50 años, yo no tengo memoria, ¿no? La memoria se trabaja, la memoria es un músculo. Es cierto y eso, y entonces, yo recuerdo, por ejemplo, teniendo yo a mis hijas pequeñas, por ejemplo, a mi hija Cristina, que es abogado, le decíamos aprendernos de memoria Pablo Neruda, y entonces cogíamos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, y mi hija iba repitiendo conmigo, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ay, qué lindo. Y me decía, mira, papá, vamos a aprendernos a Antonio Machado, a García Lorca, a Miguel Hernández. Wow. Entonces se trabaja, por ejemplo, mi hija Marian. Le transmitiste también mi tu hija pasión, Marian, a partir de hace un par de años, le digo, Marian, da una conferencia sin papeles, 1 hora y todo en la cabeza. Eso tiene una ventaja, que era la frescura, tiene un inconveniente que se te va el hilo y de pronto, ¿por dónde iba, no? Pero ahí sale la buena historia. Claro, entonces, por ejemplo, a mí me pasó hace poco dando en el círculo que estábamos de la conferencia de inteligencia emocional, en un momento se me fue el hilo porque conté una anécdota y se me fue el hilo y le pregunto a una de primeras ¿por dónde iba? Y la gente se reía. Pero eso es genial. Se le ha ido el hilo del discurso. Pero sabes que yo te apoyo 100%, a mí me pasa mucho, yo entrevisto, pero me entrevistan. Claro. Y no hay nada que a mí, y quizás es un problema mío, lo asumo, estoy con un psiquiatra, aprovecho el momento, porque a mí me molesta mucho cuando alguien está leyendo las preguntas. Es como que uno termina de responder y leen la pregunta. Entonces como que yo siento, como soy tan de aquí y ahora, sí, siento que no me está escuchando y de verdad que hasta me baja como, de repente estoy emocionada y ya como que perdí, se me apagó la emoción. Fíjate, por ejemplo, el otro día estaba yo en una entrevista con Antena 3 en televisión en Madrid. Sí, en España, claro. Que son muy famosas, la primera cadena española. Y eran 2 chicas jóvenes, tendrían 20 y tantos años, y vinieron a hacerme una entrevista, una larga y otra corta. Y la corta me dice, es para el telediario de esta noche, el libro que yo acabo de sacar se llama Comprende tus emociones. Y las 2 chicas me dijo doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Así como si le dieras un botón automático. Digo, bueno, 3 consejos. Y la entrevista va al telediario y son 3 minutos. Digo, bueno, 3 minutos. Tengo que pensar mucho porque 3 minutos no puedo. Primer consejo para una pareja con dificultades. Evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco, es un terreno resbaladizo y produce una gran erosión. Segundo consejo, no sacar la lista de reproches del pasado. La colección de agravios debe estar bajo llave. Tercero, aprender a darle a las cosas que pasan en la pareja la importancia que realmente tienen. Me dice la periodista, doctor, ¿y eso cómo se arregla? ¿Con una pastilla? ¿Hay una pastilla? Digo, no. Eso se llama tener perspectiva. Claro. Y tener perspectiva significa tener la visión del águila. ¿Qué verdad es decir, eso? Fíjate qué frase te voy a decir ahora. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Y entonces te elevas y relativizas un problema con tu marido, con tu mujer, con tu hijo, porque la convivencia es el arte de las artes, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, por ejemplo, me decía otro consejo, no discutir delante de los hijos. Evitar silencios de horas o de días sin hablar el uno con el otro. Claro. Aprender a darle a las cosas que pasan la importancia que tienen. Otra,
saber que el amor es un trabajo de artesanía psicológica, o sea, tarda uno mucho tiempo en compenetrarse con otra persona, en la forma de ser, tal. Evitar, esto aparece al principio en este libro mío, esta nueva edición. Ay, me encanta. Aparece una idea que es evitar lo que llama Stendhal, uno de los padres del pensamiento romántico francés. Stendhal tiene un libro que se llama Sobre el amor y dice que uno de los errores más frecuentes es lo que llama la cristalización, que es tú echas una ramita de árbol en un lugar donde hay muchas minas y a los pocos días la estructura de la rama quedan clavados unos cristales. Y la cristalización, dice él, es la tendencia a idealizar al otro. Mira. Es decir, a poner más cosas, más cristales, más cosas positivas de las que realmente tiene. Y entonces, por eso es tan importante en el enamoramiento, después de los primeros fluidos momentos, ver al otro desde el patio de butacas. Con perspectiva, qué Con importante perspectiva. eso, salirse del bosque en el fondo. Ahora, ¿qué pasará ahora en estos tiempos? Porque digamos que las separaciones y los divorcios son más normal a que alguien esté casado. Yo estuve 22 años casada, así que no me considero en ese grupo, son bastantes años. Pero converso y es como, es tan como normal, como cotidiano. No, sí, también está separada, no se separó, ¿cuánto? 2 años, 3 años, 5, ¿qué pasa? La primera epidemia psicológica en el adulto ya no es la ansiedad, el estrés, las depresiones, la primera es el divorcio. O sea, No. en este momento yo que viajo de aquí para allá, yo doy clase todos los años en Londres, en un cole que se llama el Imperial College. ¿Ya? Es muy raro encontrar parejas estables en una ciudad como Londres. No es Inglaterra, o sea, Londres es una de las grandes capitales de Europa, ¿no? Y es porque falta inteligencia emocional. Es decir, yo, por ejemplo, las leyes de la inteligencia emocional, que hay un capítulo dedicado a eso. Igual que existe la ley de la gravedad, todo cuerpo suspendido en el espacio cae por su... Hay 3 o 4 leyes fundamentales. La primera ley del amor, y he insistido mucho en ello en muchos lugares del mundo, la primera ley del amor es, para estar bien con alguien, tú tienes que estar primero bien contigo mismo. Fundamental, claro. Eso de la media naranja no existe. De hecho, muchas crisis de pareja no son tales, son crisis personales que afectan a la pareja. No sé si me explico. Y es un matiz. Tienes toda la lógica, claro. Y entonces dice, de hecho, por ejemplo, mi hija María me dice, vemos alguna pareja juntos con conflicto y gente pues que está sin casarse, que están saliendo. Y más de una ocasión mi hija les ha recomendado, con los datos que tenemos sobre vosotros, os recomendamos que no sigáis adelante porque el pronóstico no es bueno. Qué difícil decir eso. Y decírselo con claridad pero con delicadeza. ¿Y cómo lo toma esa persona normalmente? No, yo además, cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho decirle a alguien, yo creo que vuestra pareja no va a funcionar porque veo que, por ejemplo, estoy viendo una pareja ahora con dificultades, un señor de 39 años, la mujer de 29. La mujer es un bellezón espectacular de guapa, pero es impulsiva, directa, no tiene filtro, tiene una incontinencia verbal, y le digo, y le hago ahí así, el día primero que lo conozco, lo hago así. Y me dice, doctor, ¿qué es lo que significa? Digo, aprender a controlar la lengua es salud mental. Es que yo, me dice ella, yo soy muy directa con mi marido, le digo las verdades, digo, pero sí. Es que no, si tú le dices, le he dicho a mi marido, has engordado, bebes demasiado, digo, es que tienes que tener lo que se llama tacto, habilidad, mano izquierda, y eso se llama inteligencia emocional. Qué importante, ¿eh? Y qué real que uno... Claro, porque también además en el amor uno cede, doctor. O sea, pasa eso, que en las relaciones como hay que ceder, es que no quiero problemas, o muchas veces pasa en conciliar. Los americanos dicen una cosa muy buena, to learn to give in, putting good face, aprender a ceder poniendo buena cara. O sea, es un matiz. No ya cedes a tu marido o a tu mujer en una cosa que crees que tú llevas la razón, sino que cedes pero pones buena cara. Es decir, el lenguaje no verbal. Importante eso, ¿eh? Que parece un matiz. Nosotros entramos en los detalles de... Tú piensas, por ejemplo, que hoy existe una especialidad que se llama terapia de pareja. O sea, claro, por ejemplo, en este momento hay, por ejemplo, una super especialización en psiquiatría, eso lo he visto yo en Estados Unidos sobre todo y en Canadá, que es especialistas en anorexia bulimia. O sea, la anorexia es la obsesión por no engordar, y la bulimia es las crisis de glotonería que producen el vómito. Bueno, se han añadido 2 cosas nuevas a esta anorexia, que son la ortorexia y la vigorexia. La ortorexia es la obsesión enfermiza por comer sano. Esto tiene grasa, aquello no sé de dónde viene. Y la vigorexia, que es la obsesión por hacer deporte, por tener vigor físico para no engordar. Entonces está
anorexia, ortorexia, vigorexia y en el fondo obsesión por mi cuerpo. Y aparece, con motivo de las redes sociales, una nueva patología que es relativamente reciente, que es, se llama la dismorfia, que es la percepción negativa y obsesiva de mi cuerpo. Entonces una chica de 30 años quiere operarse de la papada, claro, del y se pecho. Ven todo tremendo y uno dice, mira, estoy gigante. ¿Cómo que está gigante? Está hermosa. Pero nosotros, ¿verdad? el otro día había una chica en la consulta de 30 y ¿eh? tantos años, físicamente muy mona, y me dice, doctor, estoy obsesionado con la nariz, me he operado 3 veces y no me ha quedado bien. Y digo, el problema tuyo no está aquí, está un poquito más arriba. ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué pasa esto? Porque lo que me dice es real y es algo fácil de ver. Quizás si a alguien le dicen, pero mírate bien, aquí está, pruébate este pantalón. Son cosas físicas que ni siquiera tan internas al verlo, pero el problema, la situación, lo que tú estás viviendo es algo emocional, interno, quizás desde tu infancia. Pero, ¿por qué es tan común? O sea, porque no nos tratamos. Estamos en la cultura del cuerpo. O sea, estamos en la cultura del cuerpo. O sea, yo comentaba el otro día que en el sur de España una mujer con kilos de más se le decía una mujer hermosa. O sea, después de la guerra española era como un atractivo. Hoy claro. La mujer que se lleva hoy es como el Real Madrid Club de Fútbol de esta temporada, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Una mujer que ha hecho un espárrago. Un espárrago. Esa la voy a anotar, está genial. Hay tampoco sé exacto dónde lo escuché, o lo leí quizá en algo que comentabas también de me puedo equivocar, pero era como, no sé si era trastorno o que como un tipo síndrome Simón. Sí. Y que la expliqué, era genial y yo nunca lo había escuchado. El síndrome de Simón lo hemos... Pero eso lo creaste tú. Lo he patentado, lo primero yo y luego mi hija Maya, que se da solo en el hombre de 30 años en adelante. Yeah. Y son las siglas o sea, el acrónimo de Simón, soltero, inmaduro en lo afectivo, puede ser médico, arquitecto, ingeniero, pero inmaduro en el mundo de los afectos. M, materialista, muy centrado en lo material, O, obsesionado con el trabajo, y N, narcisista. Y debajo, Panic Commitment Syndrome. Pánico al comunismo. Y este sujeto dice, yo lo único que quiero es no comprometerme, no casarme, yo no quiero pasarlo bien y disfrutar, ¿no? Entonces yo tengo una observación que he hecho sobre esto. Fíjate qué frase, solo quien es libre es capaz de comprometerse. Claro. Y entonces, si tú no eres libre porque eres prisionero de mi libertad con minúscula, hago lo que me da la gana, salgo, vengo, nadie me controla, fíjate qué maravilla que dices tú, yo dejo esa libertad con minúscula y me comprometo con mi marido, con mi mujer, a fundar un proyecto de vida en común, ¿no? Entonces, de hecho, mi hija Isabel, por ejemplo, dice, papá, he conocido hoy un Simón, vienen muchos Simones a la consulta. Me encanta. No, lo único que yo quiero es no comprometerme, no casarme, por favor. Que yo salgo con una chica y quiero pasarlo bien, divertirme, salir, entrar, ir, venir. Pero por favor, ¿pero qué he hecho yo para que una chica me diga, ¿y de lo nuestro qué? Y no hablar si quieren hijos. Síndrome de Simón. No. Oye, qué locura, realmente estamos viviendo tiempos bien complejos, pero lo importante es que estamos acá, estamos escuchándonos, aprendiendo, absorbiendo. Yo siempre digo, después de estas conversaciones, uno queda como estimulado y dice, ya voy a empezar por este lado a trabajar más o a estar más atento. Yo creo que también es una apertura de conciencia, ¿cierto? Te voy a decir 3 puertas de entrada al Castillo de la Felicidad. 3. La primera puerta de entrada es tener... Estoy saliendo de una pequeña gripe. La primera puerta es tener una personalidad con cierta madurez. O sea, no perfecta, en donde me llevo bien conmigo mismo. Uh-huh. Segunda puerta de entrada al Castillo de la Felicidad. Tener esta ecuación temporal. Vivir instalado en el presente, haber superado las heridas del pasado y vivir con objetivos de futuro. Y la tercera puerta, tener un proyecto de vida coherente y realista con 4 notas en su seno. Amor, trabajo, cultura y amistad. Esas son para mí las 3 vías de entrada a lo que es la felicidad, que la felicidad decían los clásicos, es un imposible necesario. O sea, la felicidad absoluta no existe, sea en el otro barrio, ¿no? Pero fíjate, yo comentaba el otro día en el curso de inteligencia emocional que la inteligencia a mí me recuerda mucho a las mantas que nos dan en los aviones. Que nos tapan y nos dejan siempre algo al descubierto, sale la pierna por aquí, ¿no? O sea, la felicidad es como una manta pequeña que siempre deja algo al descubierto. O también la felicidad es como un puzzle en el que siempre faltan algunas piezas. Yo desde que escuché yo misma este programa varias veces puedo anotar muchas cosas. Pero muy interesante también la felicidad. Es una elección
uno elige ser feliz. Bueno, también son opiniones. Yo pienso que sí, que uno Bueno, tiene no, harto que ver ahí. lleva razón en eso. Fíjate, la felicidad, o sea, es la determinación de sacarle el máximo partido Claro. a mi vida sin pedirle peras al olmo. Exacto. Entonces, hay que pensar en nosotros, por ejemplo, yo vengo de Europa, ¿no? Entonces, saber tus raíces. Europa nace, me voy del tema, pero bueno, nace en 3 colinas. Ajá. La primera colina donde nace Europa es en la Acrópolis en Grecia. Allí nace el pensamiento. Sócrates, Platón, Aristóteles. La segunda colina es Roma, el Capitolio. Y ahí nace el derecho y la justicia. Y la tercera colina de Europa es Jerusalén, el Gólgota. Y ahí nace el cristianismo. Uf. Europa es griega, romana y cristiana. ¡Qué locura! Bueno, por eso también tanto conocimiento. Vamos a una última pausa comercial y ya volvemos con mucho más. ¡Qué interesante! Yo me lo estoy gozando. Ya volvemos en... En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Estamos de regreso aquí conversando, tremenda entrevista, más que entrevista, una conversación, de verdad que me siento como en el living de la casa conversando contigo, y muchas gracias una vez más para toda nuestra comunidad, que de verdad valoramos mucho esta oportunidad de poder entrar a nuestro interior. Es como darnos vuelta los anteojos, porque por Dios que somos buenos para ver afuera lo malo en el otro, el vecino, el amigo, la otra chica, las otras relaciones, y en las mesas, entablar conversaciones de horas hablando de otros, pero cuando nos damos vuelta el anteojo, con ese aumento duele, es como ouch. Sí. Algo pasa ahí. Hay una cosa muy importante, que es que la American Psychiatric Association desde hace unos años ha tipificado los trastornos de la personalidad como un apartado. Ellos le llaman personality disorder. En español la palabra trastorno suele más fuerte. Es decir, y ven la clasificación de las personalidades que están mal construidas y que nosotros trabajamos con ellas para ayudarles, ¿no? Por ejemplo, una personalidad que aparece en la American Psychiatric Association es la personalidad histriónica, que es la tendencia a convertir problemas reales en dramas, o la necesidad de llamar la atención, o la necesidad de ser el centro de atención. Es lo que se llama la egolatría, ¿no? La personalidad borderline, que es una personalidad impulsiva, con grandes picos de ánimo, con muchos up and down on mood, que produce gran desaliento, ¿no? Y al mismo tiempo una incontinencia verbal. Es una persona que es muy directa al decir las cosas, ¿no? La personalidad inmadura, por ejemplo, pensemos la inmadurez afectiva. O sea, me decía un abogado joven que se acaba de separar de su mujer, yo cuando me casé con mi novia, yo lo que quería es que mi mujer estuviera a mi lado diciéndome qué listo eres, qué inteligente eres. Y dice, cuando llevo casado un año, mi mujer no me dice qué listo soy, ni qué guapo soy, sino que me dice que soy desordenado, que no pienso más que en tal. Digo, bueno, es que no, te faltaba madurez. Claro. O sea, y la madurez afectiva es una parte de la madurez general, que es cómo tú eres capaz de gestionar tu vida afectiva en los hijos, en la educación. Es cierto. Tú piensas la importancia. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijas. Fíjate qué anécdota, por ejemplo, con mi hija María, que me pasó hace poco. Estoy viendo un paciente que tiene 22 años, que ha tenido crisis de pánico, y le pregunto, pues estamos al final de la sesión, pues qué deporte te gusta, si te gusta, si lees, y le pregunto, ¿tú ves pornografía? Y cuando termina la sesión, me quedo solo con mi hija y me dice, mi hija, papá, esa pregunta está muy mal hecha. Yo, como estoy acostumbrado a que mis mujeres me corrijan, esa pregunta está muy mal hecha. ¿Cómo le preguntas a un chico de 22 años eso? Tienes que preguntarle no si ve pornografía, sino cuánta pornografía ve. Darlo por hecho. Darlo por hecho. Entonces pasan unos días, viene otro con otro tema, le pregunto más o menos lo mismo. ¿Qué deporte hace? Tal, y le pregunto, ¿y tú cuánta pornografía ves? Y me dice, yo lo normal. Y digo, ¿qué es lo normal? Y dice, pues todos los días antes de acostarme 10 o 15 minutos, y yo los fines de semana 2 horas. La pornografía cambia el concepto que se tiene de la mujer. La mujer se convierte en to use and to throw away. Claro. Es decir, la mujer se convierte en objeto de usar usa y la tira. Y tirar. Mira, y tú fíjate, de hecho, cuando eso ocurre, yo le digo a la gente que practica eso, en petit comité, en la sesión a solas, le digo, eso es felicidad sin amor y placer sin alegría. Claro. Fíjate qué frase. Felicidad sin amor y placer, porque la relación sexual es parte fundamental de la relación afectiva, cuando hay un compromiso con el otro. Lo otro es la mujer. O sea, en esta sociedad, con alguna frecuencia, las mujeres son utilizadas como si fueran cosas. Entonces yo llamo la atención sobre eso a la gente. Digo, oye, ten cuidado. Me decía un chico joven,
saliendo de un curso que daba yo, me dijo, doctor, por el pasillo de la salida de clase, doctor, quería preguntarle, el otro día estuve haciendo el amor con una chica que conocí el otro día en una fiesta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, no sigas, eso no es amor. Dice, yo le llamo amor. Y le dije yo, también Fidel Castro decía que en Cuba había democracia. Claro, con qué mirada lo estás observando desde afuera. Es un tema, es un programa completo entrar no ahí. Hemos hablado de la depresión, que es la enfermedad de la melancolía. Ay, no sé si por te parece Dios, interesante. Me parece demasiado interesante, porque ¿cuántos minutitos nos quedan? Se me ha pasado volando esto. Díganme, 8 minutitos nos quedan. Entonces podríamos hablar un poquito de la depresión. La depresión, y después fíjate, también hablar. Es interesante. Nosotros hay 2 tipos de depresión. La depresión es la enfermedad de la melancolía. El síntoma más importante es la tristeza, la falta de ilusión, la falta de ganas. Y hay 2 tipos de depresiones. Las depresiones endógenas y las exógenas. La primera son bioquímicas de carácter hereditario y la segunda son circunstanciales, dependen de los acontecimientos de la vida. Nosotros tenemos en el cerebro un ordenador pequeñito que se llama la neurona. Tenemos 100.000 millones de neuronas y entre unas y otras hay entre 10.000 y 100.000 conexiones. Y al microscopio electrónico hay un espacio que se llama espacio sináptico, que fue descubierto por 2 premios Nobel, uno español, Ramón y Cajal, y otro Camilo Golgi, en 1906, y un año después un inglés describió lo que pasaba en este territorio, que eran intercambios bioquímicos eléctricos que son los responsables de la depresión. Por lo tanto, la depresión endógena es bioquímica, de fondo hereditario e inmotivada, y se produce por este desorden en donde hay una serie de sustancias que fallan, que son la serotonina, la dopamina, la adrenalina y un largo etcétera. Y las depresiones exógenas vienen de fuera, y son debidas a 2 tipos de cosas: macrotraumas, impactos de gran fuerza en la ruina económica, fracasos familiares, fracasos afectivos, fracasos profesionales y un largo etcétera, y microtraumas, que son impactos de mediana intensidad que forman una constelación de factores negativos. Depresión exógena, vienen de fuera. No se tratan con antidepresivos, sino con psicorelajantes y psicoterapia. Por ejemplo, en las depresiones... Es como reactivo, en el fondo. Reactivo. En las depresiones endógenas, la primera descripción, por ejemplo, de la depresión bipolar, que hoy se ha puesto muy de moda, las subidas, la euforia y la depresión, la describe un médico de la corte de Fernando VI, que se llama Piquer Arrufat, que describe 1740 la enfermedad del rey, que pasaba temporadas en la cama y temporadas hiperactivas, no había quien le siguiera. La primera. La segunda aparece en siglo XIX en Kraepelin, un médico alemán, que describe lo que él llamó la psicosis maníaco-depresiva. Y en el siglo XX sabemos que la depresión bipolar se cura con metales. Claro, el litio, el sodio, el rubidio, el cesio, tal. Y, por ejemplo, una anécdota clínica muy interesante. Dos médicos israelitas. Tengo que rebobinar mi cabeza. Es que yo no sé cómo la cantidad de nombres que se sabe es impactante. Dos médicos israelitas de la ciudad de Beersheba. Beersheba está al sur de Israel, cerca de la frontera con Egipto, en un desierto muy importante en la Biblia, el desierto del Negev. 2 médicos, Niemeyer y Gresaro, descubrieron lo siguiente: los chicos de esa ciudad hebrea, por pasar el rato, se dedicaban a meter los dedos en los enchufes. Y el calambrazo les daba un cierto divertimento. Y hicieron un estudio longitudinal de esos niños y comprobaron que esos niños durante muchas semanas tenían 2 cosas positivas. Mejoraba su capacidad de captación mental, se llama el proceso cognitivo, y tenían mucha más memoria. Y un mejor tono, un mejor estado de ánimo. Y extrapolaron este fenómeno curioso y diseñaron una bobina que se llama estimulador magnético transcraneal, que es una bobina magnética que se aplica en el polo frontal dominante sin anestesia y corrige las depresiones endógenas fármaco-resistentes, es decir, aquellas que no remiten a los fármacos. ¡Qué impresionante! Estimulación magnética, digo la última, transcraneal. Impresionante. Ahora, le agradezco que estemos hablando de esto, doctor. Estamos aquí con Enrique Rojas para todos los que se están conectando, porque siento que también hay términos médicos, enfermedades, trastornos, que son enfermedades, que son trastornos. Claro. Y la verdad es que está muy manoseada. Es como normalmente uno escucha, no, es que está con depre. ¿Cómo estás? Ay, ando súper deprimida. No, es que mi hija está con depresión, está súper deprimida. O la obesidad, no, es que está súper gorda. Y términos que uno dice, cuidado, son enfermedades. Y una enfermedad hay que tomar acción. Y hay que ir a un especialista, no es un juego. No te puedo dar yo de mi cartera un remedio. Ejemplo,
Mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, Luis Rojas Ballesteros. Yo he sido hijo putativo de los grandes psiquiatras de España, López Ibor, que tiene una clínica en Madrid, lleva su nombre, ¿no? Sí. Y yo recuerdo en aquella época, cuando yo tenía 20 y tantos años, el psiquiatra era el médico de los locos. De los locos, claro. Yo recuerdo en el Hospital Clínico de Madrid, nosotros teníamos la planta octava, la nuestra, que era psiquiatría, y a veces algún gracioso ponía un papel, planta de los locos. Planta de los locos. Bueno, hemos pasado de eso a ser los médicos de cabecera. Impresionante. O sea, yo nunca pude pensar que yo he vendido de este libro medio millón de ejemplares. Yo he vendido 3,5 millones de libros, de este medio millón. ¿Qué significa? El libro es buenísimo, ¿no? El libro está bien hecho. El tema es que este tema sale. Yo tengo un libro, por ejemplo, sobre la depresión. Tengo un libro sobre la inteligencia auxiliar. No sé si has oído hablar, es una modalidad nueva. La inteligencia auxiliar es aquella modalidad de la inteligencia que tiene una serie de herramientas que son todas adquiridas, que no están en el equipaje genético, que son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación. Entonces, hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Claro, es que eso a mí me gusta mucho, que de hecho comenzamos hablando de este curso que ojalá lo puedan venir a hacer en Chile. A mí me escuchan muchos empresarios en este país, así que yo, por favor, si me están escuchando, tomar acción, porque necesitamos conversar de estos temas, necesitamos abrir nuestra mente, entender lo que está pasando, y todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Se habla tanto se da una prueba, se da la prueba especial académico, en el colegio tienes tu nota, en la universidad tu nota, y cuando realmente evaluamos cuáles son nuestras habilidades blandas, cuáles son nuestras pasiones, qué nos pasa realmente. O sea, estamos llenos de genios amargados. Yo estoy intentando conseguir en algunos países, incluido la gente de España, donde yo vivo, que en el currículum académico exista una asignatura que se llame inteligencia emocional. Explicarle a la gente qué es eso, ¿no? Fíjate, por ejemplo, se ha descrito en los últimos años en la psicología americana una figura que es la alexitimia. Es una palabra cacofónicamente no es bonita, pero alexitimia es del latín a partícula negativa, lexos con X lenguaje y timia afectividad. La alexitimia se define así. Se da casi solo en el hombre y es la incapacidad o gran dificultad para expresar sentimientos. Y vuelve a la persona seca, fría, distante. En el hombre... ¿Y viene de su infancia eso? En el hombre puede tener una parte genética y una parte adquirida de la infancia. Pero fíjate, me decía el otro día una señora en la consulta es... aprendes más en la consulta que leyendo los libros. Me dice la señora Torroja, es que mi marido solo se pone cariñoso conmigo minutos antes de tener relaciones íntimas. Dice, está todo la semana, el mes, y de pronto noto que viene y me dice y tal, y 29 días sin decirme nada agradable, y el día que quiere tener relaciones sexuales, noto que viene, me coge de la cintura, y entonces veo al marido días más tarde y le digo, oye, sería bueno que tú mejoraras en este campo. Bueno, yo es que soy así, doctor. Digo, no, espérate, tú puedes cambiar. Claro. Y me dice, dime 3 consejos para mejorar en eso. Y digo, mira, te voy a decir 4. Ya. Mejora en el lenguaje verbal. Te quiero, te necesito, te amo, perdona por lo del otro día, qué guapa estás. Me dice, doctora, a mí eso no me sale. Y digo, pues tienes que hacerlo. Segundo, lenguaje no verbal. Coger a tu mujer en la cintura, darle un beso a destiempo, acariciarle el pelo. Tercero, lenguaje subliminal. Iba apuntando él. El lenguaje subliminal es complicidad. Sois un equipo. Cuarto, lenguaje epistolar. Escribirle a tu mujer una nota y se lo dejas en la mesita de noche. Querida fulanita, te como frita, perdona por lo del otro día, te quiero. Doctor, eso es demasiado para mí. Ay, Dios mío, tenemos que cerrar, doctor. Ya se nos acabó el tiempo. Qué pena, me quedaría acá como el día completo conversando con usted, de verdad. Muchas gracias. Nos ha regalado una cantidad de consejos y yo aquí estuve anotando, pero vamos a volver a repetir el programa con Enrique Rojas acá. El libro Remedios para el Desamor. Miren esta maravilla. Vamos a terminar con una frase para nuestros... Sí. Deberían encerrarnos en la felicidad y no encontrar la llave. Ay, yo quiero irme a esa misma pieza. Muchas gracias, Enrique. De verdad, un placer estar contigo. Gracias, amigos. Me imagino que han disfrutado este programa. Un tremendo regalo para todas las madres, para este es nuestro mes. Así que vamos con todo. Un besito grande, se les quiere mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao. En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro.